Resolución de los ejercicios del simulacro. Comenzamos con el ejercicio 1. Les recomiendo que tengan los datos al lado para que puedan ir consultando. En este caso nos dice el manganeso, número atómico 25, es un metal esencial que se encuentra en forma natural. Determina el conjunto de números cuánticos del ion de manganeso. Pues en este caso del manganeso nos hablan de que tiene un número atómico de 25, pero en este caso no se encuentra de forma neutra, sino se encuentra de forma de un ion. Siempre es el número atómico más menos los electrones que haya perdido o ganado. En este caso ha perdido 2 electrones. Sería con 23 con lo que lo tengo que hacer. Por tanto, si hago los números cuánticos, serían simplemente 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 3d5. Ya, como ven, tengo los 23 electrones colocados y ahora en este caso, como también me dice, los números cuánticos. Número cuántico principal, el número más grande que tiene. La D quiere decir que la L en este caso es 2. Y después, pues bueno, tiene 5, en este caso, estados. La ML va desde más 2 hasta menos 2. En este caso, pues tendríamos 3, 2, más 2. Y aquí vamos a poner el spin hacia arriba. 3, 2, más 1, spin hacia arriba. 3, 2, 0, spin hacia arriba. 3, 2, menos 1, spin hacia arriba. Y el último sería 3, 2, menos 2, el spin hacia arriba. Serían los 5 estados que tenía el manganeso. Recordar siempre, primero va todo lo del spin hacia arriba. Y una vez se acaben todos los ML posibles, se continuarían con los mismos, pero cambiando el spin, hacia abajo. En el ejercicio 2 nos preguntan por la estructura de Lewis. En este caso, pues tenemos una molécula, esta de aquí, y tenemos que hacer los siguientes pasos. El primer paso es saber cuántos electrones tiene en su última capa de valencia. Eso lo sabemos por dónde está la tabla periódica. En este caso el carbono tiene 4 y el azufre tiene 6. ¿Vale? Tenemos 2 azufres, por tanto 6. Lo segundo es lo que quieren llegar a tener. En este caso se quieren parecer a gases nobles, los cuales tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Colocamos los elementos, colocamos los electrones que tienen cada uno de ellos. Y una vez los hayamos colocado, he puesto 6, he puesto 4, vamos uniendo de tal forma que tengan 8. La primera unión que yo voy a hacer, pues la primera unión lo que va a hacer es que el azufre y el carbono, esta de aquí, al azufre todavía le faltaría 1, al carbono le faltarían 2, por tanto tendríamos un doble enlace, sería algo así, entre carbono y azufre. Este sería el apartado A. Y el apartado B lo que nos está indicando es que indica si existen pares de electrones solitarios en el átomo central. Pues en este caso no existen pares solitarios en el átomo central, ya que todos se encuentran emparejados con los elementos a su alrededor, para de tal forma que el carbono tenga los 8 también. Vamos a hacer ahora el ejercicio 3. En este caso copiamos lo primero la reacción. Una vez tengamos la reacción copiada, lo siguiente que nos pide el apartado A es ajustar. Siempre para ajustar una ecuación, pues podemos utilizar el método de tanteo, podemos utilizar el sistema de ecuaciones, ajustes de reacciones. Bueno, ya es algo que hemos visto. H2, 6. Siempre una vez ajusto, lo siguiente que voy a hacer es calcular las masas atómicas de cada una de las moléculas. He ido rápido en este paso para no alargar mucho el vídeo. En este caso, con las masas atómicas que nos dan al final del ejercicio, pues calculo las masas moleculares, 2 carbonos, 6 hidrógenos, lo que me dé la molécula por 2, porque esta molécula aquí está en 2 moles. Y ahora ya paso al apartado B. Me pregunta el reactivo limitante. Pues yo en este caso sé que tengo 300 gramos, 120 gramos de etano y tengo 300 gramos de dioxígeno. Vale, con cualquiera de los dos lo puedo calcular. Vamos a partir con 300 gramos
de dioxígeno. Como arriba está gramos de dioxígeno, abajo tiene que ir gramos de dioxígeno. Siempre todo lo que está en la fracción viene de la reacción química y arriba irían los 60. Bueno, si hago esta operación de aquí serían 300 por 60 entre 224 y eso me da 80,35 gramos de etano. Ahora yo lo que me pregunto es, ¿tengo 80 gramos de etano? Sí, tengo 120. Quiere decir que me va a sobrar etano. De 80 a 120 es todo lo que me va a sobrar. Los 300 gramos de dioxígeno es por tanto el limitante, ya que se van a gastar totalmente. El apartado C pues me pregunta qué masa del reactivo se quedará sin reaccionar. Pues si yo tengo 120 gramos y solo necesito 80,35, pues 120 menos 80,35 me va a dar 39,65 gramos. Eso es la cantidad de etano que te va a sobrar. Pasamos al ejercicio 4. En este caso pues nos dan otra reacción química para realizar la entalpía. Pues pasamos de C3H7OH más O2, CO2 más agua. Lo primero que hay que hacer siempre es ajustar la reacción química. Entonces, bueno, en este caso pues el ajuste, ¿vale? Lo vamos a hacer, lo he hecho por ecuaciones. Llego a esto, si en el caso que me quiera quitar el 2, pues el 2 de abajo, pues multiplico todo por 2 y me quedarían números enteros. Pero bueno, para no poner números tan grandes lo vamos a dejar de esa forma. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular entalpía. Bueno, pues para entalpía sabemos que es la diferencia entre la entalpía final menos la entalpía inicial. Cuando hablo de final me refiero a la parte de productos. Cuando hablo de inicial me refiero a la parte de reactivo. Entonces todos los valores vienen dados. Ahí me dicen que la primera molécula tiene una entalpía, una energía interna de menos 302,6 kilojulios por mol, ¿vale? Y bueno, me dan las de todos. Entonces, bueno, lo único que voy a tener en cuenta es la entalpía que tiene cada uno de los elementos y voy a calcular la entalpía final. Pues entonces vamos a partir primero del CO2. Empezamos calculando la entalpía del CO2 y está 3 veces y es menos 393,5 más 4 veces que está la del agua, y en este caso la del agua menos 285,8. El número negativo quiere decir que esa molécula, una vez se rompa, desprendería energía. Vale. Y ahora vamos a calcular, esta vamos a poner la F de final, la inicial, pues la tendríamos, la inicial pues haríamos 1 por la entalpía de la primera molécula, estamos hablando de menos 302,6 más, y aquí habríamos 9 medios por 0. En este caso el oxígeno, dado que se encuentra en estado natural, su entalpía es 0. Entonces, bueno, haciendo esta operación, final menos inicial, lo que nos acaba quedando al final es menos 2000,21,1 kilojulios por mol. Este sería el apartado, el ejercicio 4. Ejercicio 5, ¿vale? Del último bloque que vimos, o el penúltimo. Nos dan una densidad de 1,84 gramos por mililitro. Nos dan una riqueza, en este caso nos dicen que es del 98% de la masa, y nos dan el elemento H2, SO4 y con sus masas atómicas. La molaridad, siempre que te hablen de densidad, al final acaba siendo densidad por riqueza por 10 si es en mililitros, como es en este caso, entre la masa molecular. Si trabajas con litros, pues bueno, el factor S10 cambia, igual que si pones el decimal en la riqueza. Entonces, bueno, 1,84 por
98 por 10 y abajo la masa molecular. Nos dicen que el azufre son 32, el oxígeno 16, el hidrógeno 1, de tal forma que la masa molecular nos da en 98. Pues entonces la molaridad en este caso nos sale 18,4. Esa sería la concentración que tengo de ese ácido. Recordar que siempre que hablamos de concentración es soluto. Entonces en este caso pues una disolución normalmente se mezclará con agua si es un ácido. Entonces esa es la cantidad de soluto que tengo. Ejercicio 6, en este caso, para prevenir la formación de placas, nos dan de un aeropuerto a -5, se esparce cloruro potásico, ¿vale? Cuyo factor de Van Gogh es I igual 2, que es el número de moléculas que se separan, se disasocian, y nos pide calcular la molaridad mínima, ¿vale? Pues recordar que la molaridad viene dada por esta formulita, ¿vale? Donde en este caso, pues aquí conocemos que la constante, que nos la dan arriba en el ejercicio y si no se las daré yo, pues es 1,86 grados por kilogramos partido por mol. Y con eso, pues vamos a hacer el ejercicio. Entonces conocemos la temperatura que queremos lograr, porque queremos que se prevenga la formación de hielo. Para prevenir la formación de hielo queremos lograr que el agua, en vez de derretirse convertirse en hielo a 0 grados, se convierta en -5. Esta simple es la variación, así lo que queremos variar es en 5 la congelación del agua, el factor de I lo conocemos, la constante la conocemos. Entonces lo único que necesitamos conocer es la molaridad, la concentración en masa que yo necesito. En este caso, si divido, me sale 1 mol por kilogramo. Con esa concentración de cloruro potásico conseguiré que el agua no se derrita a 0 grados, sino no se convierta en hielo a 0 grados, sino que se convierta a -5, que es lo que busca el ejercicio. La formulación, vamos a ver un poquito rapidito, dado que nos lo dan entre paréntesis, vamos a hacer uno de los métodos tris para decir que estamos hablando de que está 3 veces. ¿Qué está 3 veces? El carbonato. Bueno, vamos a poner trioxocarbonato de hierro. De hierro. Vale, y aquí estaría diciendo las veces que están los elementos. El segundo me dicen es por perclorato de potasio. En este caso, perclorato quiere decir que el cloro actúa con su mayor valencia. Entonces, si el potasio sé que tiene 1, el cloro sé que actúa con 7. Esta sería su formulita. En la otra de aquí hablamos ahora de bis-trioxoclorato de calcio, ¿no? Y en la última, sulfito de hierro, pues con el sulfito nos están dando la valencia del azufre. En este caso el azufre tiene valencia 2,4,6 y actúa con sulfito, está actuando con 4, de tal forma que la molécula, pues, y el hierro actúa con esta, es esta de aquí. 4 del azufre, 2 del hierro, 6 del oxígeno. Aquí tendrías el ejercicio 7 de formación de exosales. Los he nombrado por estas dos nuevas para que las tengan. Si alguien lo nombró por las que también hemos visto a lo largo del curso, pues también estaría bien. Vale, tenemos un vehículo, exploración espacial. Vamos a hacer el problema 8. Masa 3 kilogramos. Se encuentra sobre la rampa de un cráter. Estamos hundidos, pero estamos por el otro lado que estamos subiendo. 25 grados y el coeficiente es de mu0,20. Es el coeficiente de rozamiento. Entonces ponemos el vehículo y dibuja el diagrama de fuerza y la componente peso y la componente peso perpendicular. El peso siempre va hacia abajo y tenemos que descomponerlo. En este caso tendremos el peso en Y y el peso en X. Siendo la formulita de peso en X la masa por la gravedad por el seno del ángulo formado, y siendo P sub I, en este caso la masa por la gravedad por el coseno del ángulo formado.
Vale, como ambos datos los podría conocer, en este caso sobre la rampa de un cráter, formación rocosa, me da la gravedad abajo. La gravedad es 9,8 metros por segundo, estamos en la Tierra. Vale, pues si yo sustituyo 3 por 9,8 por el seno de 25, eso me saldría un peso en X de 12,42 newton, y para el caso de la Y me saldría de 26,64 newton. Vale. Calcula la fuerza de rozamiento que hace el vehículo para intentar subir. Vale. La fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento, o sea, si lo que está intentando es subir, la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Entonces tenemos el sumatorio de fuerzas es igual a masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? El peso menos la fuerza de rozamiento. Eso es igual a masa por la aceleración. La fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Pues la fuerza de rozamiento es igual a mu por m, bueno, por n, que es la normal. La normal en este caso es la contraria al peso. Pues en este caso, dado que tenemos el peso Y ya calculado, la fuerza de rozamiento estaríamos hablando que tiene un valor de 5,33 newton. ¿Vale? Entonces ahora aquí teníamos ya también fuerza de rozamiento, tenemos los pesos y tenemos la formulita. Este sería el apartado B, el apartado A. Y el apartado C nos dice: si el vehículo aplica una fuerza propulsora de 30 newton para ir al plano, es decir, subiendo, calcula la aceleración. Entonces aquí tenemos ya que el peso va hacia abajo, la fuerza de rozamiento también, y aquí la fuerza propulsora va haciéndolo subir, es decir, iría hacia arriba. Vamos a hacer el dibujito, fuerza propulsora. Pues simplemente conozco todos los valores, despejo, serían 30 más positivo menos el 5,33 y menos el 12,42, que es el peso que calculamos en X. La masa sabemos que son 3 y la aceleración, pues de aquí calculamos la aceleración y nos sale 4,08 metros por segundo al cuadrado. Dado que es positiva, pues sabríamos que el coche se estaría moviendo. Vamos a pasar al ejercicio 9, tiro parabólico. Dice: un vehículo de exploración da un salto desde el borde de una duna con una velocidad inicial de, bueno, nos da la velocidad inicial, 15 metros por segundo, nos dan un ángulo de 40 grados y el objetivo de aterrizaje está en una superficie situada a 3 metros por debajo. Entonces la I final, donde acaba, es menos 3 metros. Tenemos algo similar a esto de aquí, dado que es una duna, pues acabará en menos 3 metros, siendo este ángulo de 40 grados. Vale, primero descomponer la velocidad de lanzamiento en Vx y en Vi. Pues vamos a descomponer la velocidad. La Vx es la V inicial por el coseno del ángulo que forma, y la V en I es VO por el seno del ángulo que forma. La VO la conozco, 15, y el ángulo 40, pues entonces la velocidad en el eje de las X estamos hablando de 11,49 metros por segundo, y en el eje de las Y pues estamos hablando de 9,64 metros por segundo. Ese sería el apartado A, las dos velocidades. Vamos al apartado B. Se calcula el tiempo de vuelo. Bueno, en este caso el tiempo de vuelo, les he dicho que la formulita a utilizar es esta de aquí. Vale, la velocidad inicial ya la calculé en I, por eso voy a poner simplemente VOI. Si no, pondríamos VO por seno de alfa, si no lo hemos calculado, más 1/2 por A por T cuadrado. Estaremos en la gravedad, supongo. Sí. La aceleración es 9,8 metros por segundo. En este caso es negativa, así iría hacia abajo, menos 9,8. Entonces sustituyo aquí todos los valores que conozco. Conozco que la altura final son menos 3 metros, la altura inicial 0, la velocidad en I 9,64, T menos 1/2 de 9,81 por T cuadrado. Si meto en la calculadora, el tiempo que me va a salir, estamos hablando, nos saldrían dos tiempos. El positivo, el mayor, es el que siempre se coge, 2,24 segundos.
¿vale? Apartado B. Apartado C, alcance. El alcance es la X es un movimiento sin aceleración. Entonces sustituimos el tiempo que calculamos antes. La posición inicial siempre si no nos la dan es 0. La velocidad en X es 11,49 y el tiempo 2,24 porque eso es lo que está todo el rato volando y por tanto va a ser el alcance máximo. En este caso hablamos de 25,74 metros.